Concentración. Bueno, te cuento pues que estos meses en casa he estado aprovechando los días para desempolvar y leer varios libros que tenía guardados. ¡Qué bien, Stephanie! Seguro que más de uno en casa también hizo lo mismo. Después de leerlos me di cuenta que no tenía lugar donde colocarlos. Entonces decidí que yo misma iba a hacer algunos estantes. Te felicito, Steph. Pero, ¿cómo pensabas hacer los estantes? ¿Estabas buscando dónde comprar madera? Bueno, tengo en casa algunas maderas viejas que puedo reutilizar, pero me faltan herramientas, pues como una sierra de arco o un taladro. Ah, ahora entiendo. Entonces estabas buscando dónde comprarlas. Pero primero estaba buscando cuáles eran las marcas de herramientas más seguras y encontré los resultados de una encuesta. Y bueno, pues estaba tratando de entender lo que significan estas barras. Steph, creo que esas barras se me hacen familiares. Sí, ¿verdad? Hemos trabajado este tema ya. Si revisamos nuestro portafolio de evidencias, nos encontraremos con todo lo que hemos venido aprendiendo. Y en los programas anteriores ya hemos aprendido a elaborar una encuesta para recoger datos de una muestra de miembros de una población. exacto, y también aprendimos a organizar los datos en tablas de frecuencias. Cierto, cierto, cierto. Con eso hemos estado desarrollando la capacidad de organizar datos. Y con los datos ya bien organizaditos, tomar decisiones acerca de dilemas que podamos tener en la vida real, como el dilema que hoy tiene nuestra querida Stephanie. Es verdad. Ahora me encuentro en un dilema, ¿sabes qué? No sé cómo escoger la mejor opción de marcas de herramientas. Resolver un dilema no es fácil y las estadísticas ayudan mucho, la verdad. En el último programa organizamos en tablas de frecuencias los datos sobre la cantidad de hijos de 20 familias de las comunidades Shipibo, Conibo y Quichua. ¿Lo recuerdan? Claro que sí lo recuerdan. ¿Recuerdan por qué tuvimos que organizar los datos? Muy bien, así es. El alcalde de la municipalidad de Tambopata ha presentado una propuesta para incluir a las comunidades Shipibo, Conibo y Quichua en la venta de productos en las ferias regionales y distritales. Entonces, para saber qué comunidad tendrá las condiciones de acudir a la feria regional y qué comunidad a la distrital, estamos haciendo uso de nuestras habilidades y conocimientos estadísticos. Las tablas de frecuencias proporcionan de manera eficiente, sencilla y organizada los datos de las dos comunidades. Sin embargo, para poder establecer conclusiones con mayor facilidad, necesitamos representar los datos en gráficos estadísticos. Momentito. ¿Qué gráfico estadístico van a utilizar, querida Promo 2020? Son varios los gráficos que se utilizan para representar datos estadísticos. ¿Cuál o cuáles serán los más útiles para manejar los datos que tenemos? Creo que esta es una gran oportunidad para solicitar ayuda a nuestra querida amiga, la profesora Liliana Brañez, quien justamente está apareciendo. ¿Cómo está, profesora? Hola a todas y todos y un saludo especial a la promoción 2020 de todo el país que diariamente están pendientes de Aprendo en Casa. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente para ayudarnos a resolver los problemas de la vida cotidiana. Yo encantada de seguir contribuyendo a que sigan aprendiendo desde sus hogares. Excelente, profesora. Queríamos comentarle que ya organizamos los datos sobre la cantidad de hijos que tienen las familias de las comunidades Shipibo, Conibo y Quichua. Pero necesitamos representar esos datos mediante gráficos estadísticos. Y tenemos dudas de qué gráfico usar. ¿Nos puede ayudar con eso, profesora? Claro que sí. Es más, hay varios tipos de gráficos para representar datos. Pero eso sí, es el tipo de dato o variable que queramos representar lo que determinará cuál es el gráfico más apropiado. Profesora, o sea que hay varios tipos de gráficos, pero no podemos usar cualquiera. Exacto. Y te lo explico con un ejemplo. Imaginemos que nos paramos fuera de una tienda de venta de chocolates y preguntamos a 20 personas la marca que han comprado y obtenemos los siguientes datos. Teniendo organizados los datos en la tabla de frecuencias, los representamos con los siguientes gráficos. El gráfico 1 es un gráfico de barras, mientras que el gráfico 2 es un gráfico circular o de sectores.
Ambos gráficos representan los datos de la tabla. Ojito, ojito a esto, que es bien bonito. El impacto visual de estos dos gráficos es diferente. El gráfico circular se usa para mostrar las relaciones de las partes con respecto a un todo. El gráfico de barras se usa para destacar la cantidad real o frecuencia real que corresponde a cada categoría. Excelente, profesora. Recordemos, ¿qué es un gráfico estadístico? Ayúdenme a hacerlo. Y por supuesto, invitamos a nuestros amigos lo hagan también desde sus casas. Pues bien, ¿alguien recuerda qué es un gráfico estadístico? Bueno, respondo en nombre de todos. Los gráficos estadísticos son figuras o dibujos que nos ayudan a comprender fácilmente un dato. Sí, podemos utilizar barras u otro tipo de figuras para hacerlo. Y no solo barras o figuras, podemos utilizar líneas, polígonos o puntos. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que gráfico estadístico es una representación visual que también podemos llamar diagrama de datos estadísticos representados por puntos, líneas, barras, polígonos o figuras asociadas a escalas de medición que facilitan la comprensión de los datos. Algunos gráficos estadísticos son los gráficos de barra, gráficos circulares, pictogramas, histogramas, polígonos de frecuencia, entre otros. Profesora, me acuerdo que en programas anteriores aprendimos sobre variables estadísticas. Eran cualitativas y cuantitativas y tenían relación con los gráficos. ¿Estoy bien? Muy bien, Junior. ¿Y qué más? ¡Uy, hay más! Que una variable cualitativa puede ser nominal u ordinal y una variable cuantitativa puede ser discreta o continua. Entonces, de acuerdo a lo que apunté, las variables ordinales y nominales pertenecen al grupo de variables cualitativas y las variables discretas y continuas están en el grupo de variables cuantitativas. ¿Es cierto eso, profesora? ¡Cierto! Apúntense eso, futuros ingenieros, contadores, economistas, coleccionistas, futbolistas, paracaidistas y... Junior, las matemáticas están en todos lados, en todas las profesiones y en todos los oficios. Matemática Nishan Causa y Paj. Junior estaba en lo correcto. Esa es la clasificación de las variables estadísticas. El que sabe, sabe. Me da mucho gusto que hayan aprendido, pero confío en que nuestros amigos y nuestras amigas que nos acompañan desde casa también hayan aprendido esto que es fundamental. Profesora, entonces, para haberse entendido bien, el tipo de gráficos estadísticos que utilicemos va a depender de la variable que queramos representar. Exacto. Los datos sobre el número de hijos de las familias Quichua y Shipibo-Conibo corresponden a la variable cuantitativa discreta. Entonces, hoy aprenderemos a representar en gráfico de barras y gráficos circulares que son los aplicables a esta variable. Veamos en qué consiste el gráfico de barras. Gráfico de barras es la representación gráfica en un eje cartesiano de las frecuencias de una variable. Pueden ser la frecuencia absoluta, frecuencia relativa o frecuencia porcentual. Se utilizan para representar variables cualitativas, ya sean nominales u ordinales, así como también para representar variables cuantitativas discretas. No existen reglas estrictas aplicables a los gráficos de este tipo, pero como normas generales de presentación se indican las siguientes. El ancho de la barra debe ser uniforme para todas las barras del diagrama, así como se observa en el gráfico. La longitud de la barra debe ser proporcional a la cantidad que representa. El espacio de separación entre barras debe ser constante. Las barras en estos gráficos pueden disponerse vertical u horizontalmente. En el gráfico que observamos, las barras son horizontales. Representan la frecuencia absoluta sobre la preferencia de dónde comprar una prenda de vestir, que viene a ser una variable cualitativa nominal. Parece sencillo. Y para hacerlo más interesante, tú, Stephanie,
piensa en una variable cualitativa y tú, Junior, piensa en una variable cuantitativa discreta para que juntos elaboremos un gráfico estadístico. Ustedes desde sus casas y nosotros por acá. Tienen 10 segundos para hacerlo. Listo, ya tengo mi variable cualitativa nominal, el estado civil de las personas de la comunidad Shipibo-Conibo. Yo también ya tengo una variable cuantitativa discreta. Sería la edad de los adolescentes de la comunidad Quichua. Son buenos ejemplos. Y para nuestros amigos en sus hogares, no olviden anotar todos sus ejemplos e ideas en sus cuadernos. Bien, entonces, ¿cómo serían los gráficos de sus ejemplos? Yo utilicé ese gráfico de barras verticales. Ubiqué en el eje horizontal las categorías de estado civil soltero, casado, divorciado y conviviente. Y en el eje vertical la frecuencia absoluta. Yo en cambio utilicé un gráfico de barras horizontal. En el eje X ubiqué la frecuencia absoluta, cantidad de adolescentes. Y en el eje Y la categoría edades de los adolescentes, 12, 13, 15 y 17 años. ¡Buen trabajo! Profesora, estuve revisando algunos gráficos estadísticos y encontré un gráfico parecido al de barras. Está en posición vertical y cada barra está dividida en 2 colores. ¿Es un gráfico de barras o es otro tipo de gráfico? Gracias por el aporte. Se trata de un gráfico de barras superpuestas. Este tipo de gráfico se usa cuando se busca comparar la magnitud de 2 o más variables. Estos gráficos pueden presentarse verticalmente o de forma horizontal, mostrando frecuencias absolutas, relativas o porcentuales. Este y otros tipos de gráfico de barras los estudiaremos con mayor detalle en otro programa. Pero es bueno que sigan investigando. Profesora, me está gustando mucho esta clase. ¿Qué otro gráfico podemos utilizar? ¿Recuerdan el gráfico que les presenté al inicio? ¿El gráfico circular o de sectores? Veamos en qué consiste. Gráfico circular o de sectores es un círculo dividido en partes, donde el área de cada parte es proporcional al número de datos de cada categoría. Se usa para representar variables cualitativas, de preferencia nominales. Muestra la proporción que le corresponde a cada categoría. ¿Qué se debe tomar en cuenta para construir un gráfico circular? Se debe identificar el todo, así como sus partes. Se debe representar las proporciones para cada categoría de la variable. La suma de las proporciones no debe exceder al 100%. Se sugiere utilizar para representar máximo 5 categorías. Profesora, ¿y cómo se elabora un gráfico circular? Gracias por la pregunta. Vamos a utilizar el ejemplo de la marca de chocolates que compraron algunas personas en la tienda. Para poder elaborar nuestro gráfico circular, debemos completar los datos de 2 columnas, la de frecuencia relativa y la de frecuencia porcentual. ¿Cómo lo hacemos? Profesora, las frecuencias relativas son la proporción entre cada dato y el total. Eso quiere decir que tendríamos que dividir la cantidad de personas que compra cada marca de chocolate entre el total de personas. Muy bien. Como generalmente este tipo de gráfico se representa con porcentajes, ¿qué tendríamos que hacer para convertir las frecuencias relativas en porcentajes? Sencillo, profesora. Multiplicar por 100. Exacto. Entonces, hagámoslo. Después de haber calculado la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, la tabla de frecuencias queda así. El 40% de las 20 personas compró chocolatoso. El 20% compró riquísimo y el 40% compró delicious. Para calcular el ángulo de cada sector circular, multiplicamos el valor porcentual por 360 grados. El resultado lo dividimos entre 100 y así obtenemos el ángulo. Entonces, al sector que representará la marca chocolatoso le corresponde el ángulo de 144 grados. A la marca riquísimo, 72 grados. Y a la marca delicious,
144 grados. Los sectores circulares se grafican con ayuda del transportador, de acuerdo a los ángulos que han sido determinados. Y el gráfico final es el siguiente. Ahora observen cada parte del gráfico. Cada parte de diferente color es un sector del gráfico y representan a los valores o categorías de la variable. En este caso serían las marcas de chocolate, ¿no, profesora? Exactamente. ¿Y los porcentajes que van en cada sector, qué representan? Está claro. 8 personas de las 20 a las que se les hizo la pregunta habían comprado la marca Chocolatoso. Eso representa el 40% de las 20 personas. Entonces, podemos decir que cada sector representa la proporción entre la categoría de la variable, que en este caso viene a ser la marca de chocolate, respecto al total comprado. Profesora, el ángulo de cada sector es proporcional a la frecuencia de cada valor de la variable. En este caso, el ángulo de 144 grados es proporcional al 40% y el ángulo de 72 grados es proporcional al 20%. ¿No es eso cierto? Así es. Profesora, ahora que ya sabemos los tipos de gráficos estadísticos y las consideraciones que debemos tener para representar los datos, ¿podemos resolver nuestro reto inicial? Sí, profesora, ahora sí me siento como para trabajar los datos de los hijos de cada familia Shipibo, Conibo y Quichua. Pues no se diga más y comencemos. ¿Qué recursos podemos usar para organizar nuestros datos? Nuestra tabla de frecuencias, profesora. Claro, a partir de ahí se nos facilita elegir el gráfico más adecuado. ¿Les parece si recordamos los datos que tenemos? A partir de estos datos, la tabla de frecuencias de la comunidad quichua sería: asimismo, para graficar el gráfico circular, tendremos en cuenta que a la frecuencia porcentual 15% le corresponde un sector circular de 54 grados. Al 20% le corresponde un sector circular de 72 grados. Al 30% le corresponde un sector circular de 108 grados. La tabla de frecuencias de la comunidad Shipibo-Conibo será así. Asimismo, para realizar el gráfico circular, tendremos en cuenta que a la frecuencia porcentual de 30% le corresponde un sector circular de 108 grados. Al 15% le corresponde un sector circular de 54 grados y al 10% le corresponde un sector circular de 36 grados. Listo, profesora. Ya que tenemos las tablas de frecuencias de los datos de cada una de las comunidades, podemos elegir el gráfico correcto, ¿no? Como la variable número de hijos está organizada como dato no agrupado, es decir, la tabla no tiene intervalos y contamos con las frecuencias relativas, podemos usar el gráfico de sectores. Pero también podemos usar el gráfico de barras, profesora. ¿Cómo así? Es que la variable número de hijos es cuantitativa del tipo discreta. Pues utilicemos ambos gráficos para representar los datos. Hagámoslo también en casa para verificar nuestro progreso. Yo usé un gráfico de barras y me resultó esto. Me di cuenta de que en la comunidad quichua el mayor número de familias tiene 3 hijos, mientras que en la comunidad Shipibo-Conibo el mayor número de familias se inclina hacia los datos extremos, de 1 y 5 hijos. Yo utilicé los gráficos de sectores para representar los datos del número de hijos. También vemos que en la comunidad quichua el sector más grande del gráfico corresponde a las familias que tienen 3 hijos. En el caso de la comunidad Shipibo-Conibo, los sectores más grandes son los de las familias que tienen 1 y 5 hijos, que representan el 30% del total. ¡Excelente trabajo! Y ahora díganme, ¿cuál de las dos formas de representar los datos ayudaría más a observar su comportamiento? Creo que sería, profesora, el gráfico de barras. Con barras podemos comparar, observando dónde se concentra la mayor cantidad de familias en ambas comunidades, mientras que esto no se percibe tan bien en el gráfico circular. Sí, profesora, es el gráfico de barras. Ahí vemos el comportamiento de los datos de manera directa, mientras que en el gráfico de sectores cuesta un poco observar ese comportamiento. A modo de conclusión,
La mejor opción para representar los datos del número de hijos a través de gráficos estadísticos sería el gráfico de barras. ¡Eso! ¡Buena! Excelente trabajo. Hoy hemos resuelto nuestro reto. Hemos logrado representar a través de gráficos estadísticos datos sobre el número de hijos de ambas comunidades. Para hacer esto, hemos revisado algunas formas de gráficos según su tipo de variables estadísticas. Profesora, muchas gracias por su ayuda. Estoy segura de que nuestros amigos en casa también han aprendido mucho hoy. Pero esto también me ha generado varias curiosidades. Dime con confianza tus curiosidades. Gracias, profesora. Mi pregunta es si los gráficos que hemos aprendido hoy nos sirven también para representar variables cualitativas ordinales. Gracias por tu pregunta. Eso ayuda a que los chicos que nos ven desde casa consoliden lo que han aprendido hoy. Pero dame un ejemplo de variable ordinal. ¿Podría ser las atenciones en los hospitales de acuerdo a la hora de llegada? Buen ejemplo. El horario de llegada denota un orden. Por lo tanto, es una variable cualitativa ordinal. Supongamos que clasificamos a las personas que llegan a atenderse en un hospital de Lima Metropolitana a las 9 a.m., otro grupo a las 10 a.m., otro a las 11 a.m. y por último grupo al mediodía. A partir de eso, tenemos el siguiente cuadro. De los gráficos que hemos estudiado, ¿cuáles de todos nos sirve para representar variables cualitativas ordinales? Cualquiera, profesora. Tanto las barras como el gráfico circular nos sirven para representar variables cualitativas ordinales y también las nominales. Profesora, tengo otra pregunta. ¿Cómo se representan los datos de la hora de llegada al hospital en un pictograma? Interesante tu pregunta. ¿Qué te parece si lo representamos? Profesora, ¿y podemos utilizar un reloj como símbolo al indicar las cantidades en cada hora de llegada? Buena idea. Entonces, nuestro pictograma sería así. De acuerdo al gráfico, ¿podrías decirme cuánto equivale cada reloj? ¿Y cómo llegaste a tu respuesta? Ok, en el horario de 9 de la mañana, que es cuando llegan 45 personas, hay 9 relojes. O sea, cada reloj representa a 5 personas. Correcto, pero ¿por qué crees que elegimos que cada reloj represente a 5 personas? No estoy segura. Si te equivocas, aprendes. ¡Qué buen mensaje, profesora! Ande, Stephanie, anímate. Está bien. Cada reloj equivale a 5 porque los datos de la cantidad de personas en cada hora son múltiplos de 5. Los números son 45, 35, 20 y 15. Todos son múltiplos de 5. Y por eso el número de relojes en el pictograma representa el número de personas que llegaron en ese horario en grupos de 5. Excelente trabajo. Creo que les ha quedado clarísimo cómo representar con gráficos estadísticos los datos que podemos obtener, ya sea mediante una encuesta o por otros medios. Profesora, qué bonito momento. Hemos aprendido muchísimo. ¿Y ustedes, amigas y amigos, en sus casas, estuvieron muy atentos? Seguro que sí. Estos aprendizajes nos van a servir para toda la vida. Bueno, ha sido un gusto compartir aprendizajes con ustedes y con todos nuestros amigos que nos ven desde sus casas. Pero ahora sí me tengo que ir a seguir preparando mis actividades a distancia. ¡Hasta la próxima! Profesora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, profesora. Nos vemos en la siguiente sesión. Ahora, recordemos lo que hemos aprendido hoy. Aprendimos sobre los gráficos de barra y los gráficos circulares para representar datos no agrupados. Descubrimos las condiciones que debemos considerar antes de elegir un tipo de gráfico estadístico, como son el tipo de variable y la cantidad de datos que tenemos para representar. Luego aprendimos a representar diferentes variables con cada uno de los gráficos estadísticos estudiados, utilizando la tabla de frecuencias.
Y finalmente, la profesora nos ayudó a representar con gráficos estadísticos los datos de la cantidad de hijos que tiene cada familia de las comunidades Quichua y Shipibo-Conibo. Ahora sí, ustedes también están listos para representar gráficamente cualquier tipo de datos que consideren de importancia y utilidad. Y ahora que ya conocen el tema de los datos estadísticos, les propongo que en sus casas desarrollen el siguiente reto. Atención, que aquí va el reto. El reto es investigar sobre los gráficos de barras comparativas verticales, cuándo se utilizan, cómo se grafican y deben plantear un ejemplo. Y recuerden siempre registrar todo en su folder de trabajo.